Vamos a buscar ahora las fórmulas para hacer una rotación de ejes. Tenemos un sistema de ejes cartesianos que vamos a llamarlo X minúscula, Y minúscula, como es habitual, y tenemos que rotarlo, sí, conservando el mismo centro, pero rotarlo en un ángulo θ cualquiera. Entonces nos va a quedar determinado un nuevo sistema que lo pinté en verde y que vamos a llamarlo X mayúscula, Y mayúscula. Y el problema es, tenemos un punto P cualquiera que en el sistema original tiene coordenadas X minúscula, Y minúscula. Al hacer la rotación de ejes van a cambiar las coordenadas de este punto, entonces en el nuevo eje vamos a tener que encontrar las coordenadas X mayúscula, Y mayúscula para este punto. Para poder hacer esto vamos a recurrir a un pequeño truco. Primero vamos a ponerle nombres a algunos puntos que quedan acá determinados. El centro, habitualmente se lo llama O. A la proyección del punto P sobre el eje X original vamos a llamarlo Q. Y ahora vamos a recurrir a una pequeña construcción auxiliar que es unir el centro O con el punto P. De esa manera nos queda determinado un triángulo rectángulo OQP, rectángulo en Q. Vamos entonces a trabajar con esto y vamos a tener en cuenta algunas relaciones que existen entre los lados de este triángulo. Tenemos, por ejemplo, el lado OQ, ¿sí? El lado OQ, vamos a hacerlo aquí. El lado OQ es igual a la abscisa X minúscula de este punto. Y si consideramos este ángulo del triángulo, el coseno de este ángulo completo es el lado adyacente, que es OQ, sobre la hipotenusa, que es OP. Entonces vamos a decir, el coseno de este ángulo, que no es un solo ángulo, sino que es la suma de θ, que es un ángulo conocido, más este otro pedazo que no conocemos su amplitud. De θ sí lo tenemos, pero este otro, que vamos a llamarlo θ', no lo tenemos. Entonces vamos a considerar el coseno de θ más θ', y esto entonces va a ser igual, dijimos, a OQ sobre OP, pero OQ decimos que es X, entonces vamos a llamarlo X sobre OP. De acá podemos despejar fácilmente X, y me va a quedar que X es igual a OP por el coseno de θ más θ'. Tenemos el coseno de una suma de ángulos. Y sabemos por trigonometría que a esta suma de ángulos podemos expresarlo de otra manera. Entonces vamos a escribir X igual a OP, que va a multiplicar a el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Hacemos la distributiva acá y decimos que X es igual a OP por el coseno de θ' por el coseno de θ. Habrán observado que intercambié, esto es por comodidad y después se va a entender para qué lo hacemos. Por menos OP por el seno de θ' por el seno de θ. Para poder continuar tenemos que considerar ahora otro triángulo. Si nosotros ahora lo que estamos buscando es
la abscisa X mayúscula que va a tener en el nuevo sistema. Para poder encontrar esa abscisa nosotros tenemos que hacer la proyección del punto P sobre el eje X mayúscula, ¿sí? Esta es la proyección ortogonal de este punto y acá vamos a llamarlo Q', a este punto que quedó generado. Y nos queda también un nuevo triángulo rectángulo, ¿sí? O Q'P, que es rectángulo en Q'. Y vamos a ver entonces las relaciones que se generan. Acá me queda conformado un lado del triángulo o Q' que tiene una longitud X mayúscula, ¿sí? Porque esta X mayúscula va a ser la abscisa de este punto en el nuevo sistema. Y la altura de este, digamos, este cateto del triángulo va a tener una longitud Y mayúscula, porque va a coincidir con la ordenada del punto en el nuevo sistema. Vamos a considerar ahora en este nuevo triángulo o Q'P. El seno va a ser el opuesto, es decir, el seno de ese ángulo que es θ', va a ser igual a el lado opuesto que es PQ, que también dijimos que es I mayúscula, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es OP. De acá podemos despejar I mayúscula y es OP por el seno de θ'. Y podemos ver el coseno de ese ángulo, que el coseno es OQ', que también dijimos que es lo mismo que la abscisa X mayúscula de este punto. Entonces vamos a escribir X mayúscula sobre OP, que es la hipotenusa de este triángulo. De acá despejamos X mayúscula y lo que tenemos es OP, esto es θ', OP por el coseno de θ'. Una vez que hicimos esto, podemos observar que lo que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Y lo que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Por eso los escribí poniendo los θ' adelante, para que esta relación se note mejor. Entonces podemos volver a reescribir esta ecuación, pero haciendo ese cambio. X va a ser igual a OP por el coseno de θ, pero OP por el coseno de θ es X mayúscula, por el coseno de θ, menos OP por el seno de θ, que dijimos que es I mayúscula, por el seno de θ. Y así quedó generada entonces la primera relación, que X minúscula es igual a X mayúscula, es decir, la nueva abscisa del punto en el nuevo sistema, por el coseno del ángulo θ, que es un ángulo que sí lo conocemos porque es el ángulo que generalmente viene dado cuando nos dice que el nuevo sistema está rotado tanta cantidad de grados. Entonces esa información la tenemos. Vamos a ver ahora, ya encontramos la relación para X, vamos a encontrar ahora la relación para Y. En el triángulo OQP, el valor de Y me lo da QP, ¿sí? Si nosotros hacemos la proyección ortogonal del punto P sobre el eje Y minúscula, va a darnos un punto R. Entonces, vamos a considerar que la distancia OR es I minúscula y es la misma distancia de QP. Entonces, podemos decir que QP es igual a I minúscula
Y si consideramos el triángulo rectángulo OQP, entonces la relación entre este cateto del triángulo, que es el cateto opuesto, con la hipotenusa, está dada por el seno de ese ángulo. Y ese ángulo dijimos que es θ más θ'. El seno de ese ángulo entonces es QP, que dijimos que es lo mismo que I minúscula sobre la hipotenusa OP. Despejamos I minúscula y me queda que es OP por el seno de θ más θ'. El seno de una suma de ángulos también podemos reescribirla, entonces va a ser OP multiplicando a el seno del segundo por el coseno del primero más el seno del primero por el coseno del segundo. Hacemos nuevamente la distributiva, tenemos que IP es igual a I es igual a OP por el seno de θ' por el coseno de θ más OP por, vamos a poner adelante los que tienen prima, por el coseno de θ' por el seno de θ. Y habíamos encontrado que en el triángulo OPQ' se cumplía esta relación, que OP por el coseno de θ', estos son prima y prima, OP por el coseno de θ', esto es X mayúscula. Y OP por el seno de θ' es I mayúscula. Entonces podemos reescribir diciendo que I es igual a I mayúscula por el coseno de θ más X mayúscula por el seno de θ. Y con esto tenemos la segunda relación que nos va a permitir relacionar las coordenadas primitivas del punto con las nuevas coordenadas en el sistema rotado, relacionándolos también con el ángulo en el que fue rotado ese nuevo sistema.